porque puede generar conflictos en la relación, y si tú lo que quieres es colaborar de forma provechosa con alguien y crear, digamos, un buen rollo dentro de la relación, la primera premisa es la absoluta transparencia. Es decir, que el conocimiento que yo decido aportar a este proyecto para desarrollar conjuntamente algo tiene que estar limpio. Tiene que ser un conocimiento mío y que yo pueda demostrar que es mío. En innovación abierta, esto digamos que es otro tópico, ¿no? Que se puede hablar, al hablar de innovación abierta, ¿qué sugiere innovación abierta? Bueno, innovación libre, ¿no? La innovación abierta no es innovación libre, mucho menos libertina, ¿no? Es mejor no tener, dicen, en innovación abierta es mejor no tener contratos, pues así el conocimiento fluye con más libertad y sin contrapisas. Bueno, pues no necesariamente. De hecho, el compartir sin contrato, el compartir sin establecer unas reglas de juego, a lo que lleva es a la desconfianza, a lo que lleva es a la generación de conflictos posteriores, que es lo que el contrato trata de evitar. El contrato al final no es más que la formalización de ese acuerdo en que, oye, vamos a hacer algo juntos, pero vamos a formalizarlo, estableciendo unas reglas de juego. El contrato sirve para definir esas reglas de juego, porque en innovación abierta, digamos que no hay nada escrito. No hay leyes internacionales sobre innovación abierta, no hay ninguna normativa ni nacional ni internacional que regule directamente este proceso de innovación abierta, y por lo tanto todo está regulado por el acuerdo de la voluntad de los partícipes. Lo que los partícipes decidan hacer y cómo quieran plasmarlo en el documento, en los contratos y en los acuerdos, ¿no? Entonces, es falso que la innovación abierta sin contratos promueva una innovación más libre, un cambio más fluido, un intercambio más fluido de conocimiento. Es absolutamente falso, porque lo que va a generar es desconfianza, falta de transparencia, aparición de obstáculos, riesgos para la relación. Los acuerdos y contratos son necesarios para prevenir y controlar los posibles riesgos. Al final, este es un poco el mensaje. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de la innovación abierta? ¿Qué nos mueve? Pues fundamentalmente intercambiar, compartir para crear valor. Para crear valor. Sea en forma de producto, sea en forma de proceso, sea en forma de modelo de negocio, sea en forma de aplicación de un conocimiento en un mercado que me genere retorno económico, beneficios, que para eso estamos, para crecer. Entonces, se trata de cooperar entre empresas en las que, y esto es la parte fundamental y el mensaje más claro que a mí me gustaría transmitiros, ambas deben ganar. En innovación abierta tiene que haber siempre un pensamiento de mutuo beneficio desde el principio de la relación, para que salga bien. Es decir, y por eso las prestaciones, es decir, el conocimiento que yo aporto con lo que tú eres capaz de hacer con ese conocimiento o con tu participación en el proyecto, sea cual sea, tiene que ser de alguna forma equivalente, me tiene que compensar, tiene que ser, tenemos que obtener por ello un mutuo beneficio. Entonces, vale transmitir conocimientos, efectivamente, y para lo cual, para formalizarlo de forma segura y para que no haya riesgos, primero tenemos que negociar qué es lo que cada uno está dispuesto a aportar, qué es lo que a cada uno le interesa recibir, o en qué está pensando cuando aborda este proyecto, y formalizarlo en un contrato. Por lo que digo, el contrato es al final el instrumento que te da seguridad, ¿no? en todo este juego. Entonces, los hitos, digamos, el camino que lleva a una gestión adecuada de estos aspectos de propiedad intelectual, que no es más que conocimiento protegido. Cuando hablamos de propiedad intelectual, aquí hablamos de conocimiento que quiero aportar que está protegido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hitos? Pues hay que identificar ese conocimiento previamente, y por eso, digamos que la fase de preparación, cuando se decide abordar proyectos conjuntos de desarrollo conjunto de I+D, pues una de las partes fundamentales es prepararse adecuadamente, identificar una profunda reflexión interna dentro de cada organización sobre lo que se tiene verdaderamente. Y vuelvo, insisto, al ejemplo anterior, es que hay mucho conocimiento que descansa dentro de las organizaciones y que no se utiliza o que no se sabe si se puede aprovechar, sencillamente porque es un conocimiento que no tiene su plasmación o su aplicación directa en productos o en procesos que estén activos. Pero hay mucho conocimiento, y hay conocimiento que interesa, A nosotros, es que a veces yo me asombro de la cantidad de conocimiento que no está plasmado en ningún lado, pero que resulta útil para otro. Ahora se me viene a la cabeza un fabricante de La Rioja de moldes para ladrillos. Pues tiene mucho conocimiento relativo a cómo optimizar el funcionamiento de esos moldes, por ejemplo. Ese conocimiento, pues, es como una nebulosa que respira toda la organización. No está plasmado en ningún sitio, pero es conocimiento. Y ese conocimiento es muy valioso para muchas organizaciones. Me refiero a empresas del sector de la construcción en Argelia, a empresas chinas. Y ahora mismo lo que están haciendo es, viendo que en el mercado realmente estos moldes funcionan, tienen un mantenimiento óptimo,
y son, digamos, muy rentables porque tienen muchos años de amortización y demás, y funcionan muy bien, pues se están interesando por cómo hacen estos señores los moldes para ladrillos. Y entonces los señores, pues ahora mismo están en un proceso de reflexión interna. ¿Y cómo realmente lo hacemos? Porque nosotros solo sé que lo sabemos hacer, es decir, va fulanito y menganito y instala el molde para que funcione perfectamente y no dé problemas, y lo reparo cuando lo tenga que reparar, pues atendiendo a su experiencia como profesional. Pero eso realmente es conocimiento de la propia organización, es un conocimiento con el que se puede abrir procesos de colaboración con la empresa. Es decir, yo te doy un conocimiento a cambio de que tu estructura comercial en China me sirva a mí para distribuir, por ejemplo, ¿no? Y en eso están. Pero ¿cuál es, digamos, el objeto de intercambio de esta empresa? Básicamente el conocimiento sobre cómo hacer que determinado molde funcione de forma óptima en el mercado y no tenga rival en eso. Los puede haber mejores, los puede haber a menor coste, pero de funcionamiento óptimo, pues no hay ninguno. Y entonces no se trata de una patente, no está protegido por patentes, se trata esencialmente de know-how, como lo llamamos know-how. El know-how es un conocimiento sensible acerca de algo que hace que funcione de forma óptima. Entonces ese conocimiento, en la medida que es útil, tiene que ser protegido. Lo tenemos que proteger de alguna forma, y hay formas, que no es la patente, pero hay otras formas. Bueno, tenemos estos pasos. Antes, previamente, cuando abordamos un proyecto, pues debiéramos hacernos una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué motiva mi participación? Hacer una reflexión interna, como digo, la fase de preparación y la de análisis interno sobre lo que tenemos, qué aspiramos con esa colaboración, etcétera, pues es fundamental. ¿Qué motiva mi participación? ¿Qué tipo de conocimiento voy a poner a disposición del proyecto? Igual no me interesa poner conocimiento crítico de mi compañía o de mis sectores naturales en los que yo me muevo. Quizás sea un conocimiento, bueno, pues digamos, del orden secundario, que no sea el núcleo del negocio, ¿no? ¿Qué quiero obtener? ¿En qué medida me generará ingresos? ¿Qué derechos de acceso voy a conceder? Y aquí es cuando entra a juego el tema de las licencias, es decir, para permitir el acceso a mi conocimiento, ¿cuál es el vehículo, digamos, o el instrumento que tengo que utilizar? El de las licencias, la licencia contractual, que son contratos esencialmente, pero la licencia, digamos, es la autorización que doy a otro para que utilice en determinadas condiciones mi conocimiento en el contexto de ese proyecto, no más allá del tiempo de vigencia de ese proyecto, de su ejecución, y con determinadas condiciones y límites. Porque al final el dueño del conocimiento soy yo. Lo que pasa es que es como un alquiler, lo autorizo para su uso, por un uso a otros. ¿Bajo qué condiciones vamos a intercambiar conocimiento? ¿Quién será el propietario de los conocimientos? ¿Quién y cómo explotarán los resultados? Todas estas son preguntas que hay que hacerse en la fase previa, necesariamente, antes de abordar un eventual proceso de negociación con otro, para ver qué podemos hacer juntos, etc. Toda esa serie de cuestiones tienen que ser preparadas a conciencia, analizadas internamente. Por lo menos esa es nuestra recomendación con base a la experiencia que tenemos sobre los casos que ya están en marcha y demás. Lo primero y fundamental dentro de ese análisis interno es conócete a ti mismo. Identifica cuál es tu elemento diferencial, qué es lo que verdaderamente te aporta en tu negocio ventaja competitiva, en qué eres realmente bueno, en qué. Y esa es una pregunta que te la tienes que hacer con todo el equipo implicado, es decir, ¿en qué somos buenos realmente? ¿Dónde realmente reside ese elemento diferencial que nos hace distintos, que nos hace desmarcarnos de los competidores en nuestros mercados? Pues hay que buscar el elemento diferencial y protegerlo, porque una vez analizado cuál es el elemento diferencial, lo que hay que valorar es cómo puedo proteger esto, cómo lo puedo proteger. Y luego también hay que hacer un análisis no solo sobre lo que yo tengo y puedo proteger, sino sobre lo que tienen los demás y pueden quizá tener ya protegido los demás. Los demás pueden tener protegido ese mismo conocimiento que yo igual estoy convencido de que es mío. Igual lo pueden tener otros y patentado. ¿Y entonces qué pasa con eso? El hecho de yo intercambiar ese conocimiento y ponerlo encima de la mesa, solo con eso estoy infringiendo derechos de terceros. Puedo recibir una reclamación el día de mañana, si esto se hace público de alguna forma. O sea que, de alguna manera, yo me tengo que asegurar de que ese conocimiento es mío y no es de los demás. Este es el caso, digamos, hablamos de colaboración forzosa, es más bien una colaboración guiada, ¿no? Fue el caso de dos empresas de aquí, una de Navarra y otra de Madrid, que eran competidores naturales de su negocio. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que quería diversificar productos la empresa Navarra. Y entonces, antes de diversificar productos, hizo un análisis sobre, bueno, bien, en este campo que nosotros no somos expertos, que vamos a ampliar una nueva línea y no somos expertos, ¿quién está aquí dando guerra? ¿Quién de alguna forma
tiene productos ya protegidos como los que nosotros queremos, que estamos pensando en llevar a mercado, ¿no? Y se dieron cuenta de que había una empresa, concretamente en Madrid, que tenía un modelo de utilidad, que es como una patente, digamos, un modelo de utilidad, una patente de segunda, luego veremos la diferencia, en vigor, que protegía exactamente ese producto, o digamos ese dispositivo que iba a ser la base de desarrollo del producto que iba a constituir la nueva línea de negocio. Entonces, de alguna forma se vieron obligados a colaborar. Muchas veces la detección del conocimiento de terceros te brinda oportunidades de colaboración, digo forzosa, pero en realidad es una oportunidad. Te brinda oportunidades de colaboración y te brinda sobre todo la posibilidad de evitar riesgos de infringir derechos de terceros. Pero sobre todo la oportunidad de colaborar. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer básicamente? Estar informado. ¿Hay fuentes de información suficientes? Las hay. Lo que pasa es que hay que dedicarle pues, tiempo a el obtener información de nuestros mercados. Hay herramientas, de hecho hay empresas que se dedican a ofrecer ese tipo de información ya tratada. Es decir, ¿qué te interesa saber? Mira, del sector de dispositivos de validación de moneda, me interesa saber todo lo que aparece cada 3 meses, o todo lo que existe. Y entonces, con eso, si esa va a ser nuestra nueva línea de negocio, pues puedo anticipar dónde pueden venir los problemas, si mi proyecto es viable, si merece la pena que yo invierta un dinero en esa nueva línea o si voy a tener que compartirlo con otro y por lo tanto hay que forzar, de alguna forma, entre comillas, una colaboración. Bueno, pues este tipo de cosas hay que contemplarlas. En cuanto a la identificación, el análisis interno de lo que tenemos, pues hay muchos tipos de conocimiento, no solo el técnico, no solo el patentable, hay muchos tipos de conocimiento valioso. Puede ser conocimiento técnico, esencialmente know-how técnico, puede ser conocimiento no técnico, de tipo comercial, organizativo. Oye, yo sé cómo mover esto mejor que nadie, de una forma óptima, al mínimo coste, en determinado país. Conozco la red de distribución adecuada, por ejemplo. Eso es know-how, de carácter comercial. Y eso puede ser un conocimiento muy útil en determinado proyecto. También lo estructural. Hay conocimiento que, como digo, forma parte de la propia organización sobre cómo hacer que algo mejor funcione de forma óptima o mejor que la competencia, que nos desmarque, etcétera, etcétera, que no es esencialmente técnico, ¿no? También hay modelos y dibujos que se protegen por diseño industrial, pueden ser signos distintivos. Al final no tenemos que menospreciar el valor de la marca. La marca es lo que verdaderamente, digamos que es la cara de nuestra tecnología o de la calidad de nuestro producto. La marca es lo que nos hace visibles en los mercados. Por lo tanto, digamos que en determinadas ocasiones, en un proyecto de innovación abierta, aportar la marca, si esa marca de alguna forma es reconocida, es un valor a considerar. Planos, prototipos, manuales, software, bases de datos, es decir, todo tipo de creaciones originales, porque al final la propiedad intelectual lo que protege son los frutos del espíritu humano, los frutos de la actividad inventiva y creativa del hombre, en toda su amplia extensión. O sea que podemos hablar de invenciones propiamente técnicas y podemos hablar de unas artísticas, científicas, literarias, podemos hablar de software, podemos hablar de diseños, de planos, etc. Podemos hablar de todo lo que forma parte, digamos, de mi acervo, de lo que yo he creado